Buenas noches. El tema de hoy bien vale la pena de que por él se altere la estructura habitual de nuestro correo de medianoche. Vamos a presentar un especial dedicado a un suceso que ocupó en días pasados las primeras planas de los periódicos en el país. El hecho de que el doctor Alfonso Palacio Rudas haya decidido donar su biblioteca, más de 65.000 volúmenes, al Banco de la República, para que, cuando él lo considere conveniente, toda esta biblioteca pase a ser patrimonio cultural de la ciudad. Es realmente algo extraordinario, un hecho insólito, además porque les quiero contar que cuando llegamos con las cámaras hasta acá, realmente todas las personas que veníamos dentro del equipo sentimos lo que se siente al llegar a un verdadero templo de la cultura, a un sitio en realidad que está dedicado a poner en los anaqueles los conocimientos, las artes, la literatura, la economía, la ciencia. Le pedimos a él que conversara con nosotros porque además esto tiene una larga historia. Por Dios, imagínense la historia de esta biblioteca de 65.000 volúmenes, se une a la historia de este hombre que está metido dentro de lo más importante de nuestro país. Doctor, gracias por habernos recibido hoy. No he contado todavía que usted ha sido alcalde y que ese título que él dice que es título de Manzanillo, doctor, venga, siéntese. Tiene colgados 2 títulos y le dije, sus títulos, doctor, me dice, mis títulos de Manzanillo son los únicos que están colgados. Sí, son los únicos que están colgados. En realidad son unos agradecimientos y un reconocimiento del Consejo de Bogotá. Primero, cuando fui alcalde de la ciudad, y en segundo lugar, cuando tuve el honor de presidir por 2 años, es decir, durante todo el periodo, las sesiones del Cabildo de Bogotá. ¿Cómo les parece? Dice que son los únicos títulos, como si no tuviera sus títulos, además de ministro, sus títulos, además de gran mentor de la economía de nuestro país, sus títulos de diplomático. Y bueno, el título que nos importa esta noche para conversar con ustedes es el título de hombre culto. De una cultura vasta, de una cultura deliciosa, porque es la cultura del hombre renacentista, es la cultura del humanista, doctor, porque uno se encuentra aquí, es decir, desde los tratados de economía hasta Madame Bovary. Hagamos el paso así. Usted ha ido poniéndolo todo en su lugar, recopilándolo, guardándolo. ¿Usted se acuerda remotamente cuándo empezó esta pasión suya por los libros? Sí, yo creo que la pasión mía por los libros comenzó en los últimos años, o en el último año del bachillerato, y después se intensificó en mis años de universitario, que los supe aprovechar muy bien para darle una leída, aun cuando fuera superficial, a los textos más importantes de la cultura humana. Y seguido con la pasión, y se la agradezco mucho a mi Dios, que a esta edad no me ha quitado todavía el interés por los libros y por las cosas de la humanidad. Pero por Dios, no se lo ha quitado, no solo se lo ha quitado, sino que se ha ido acrecentando y tiene ahora una cosa añeja como de buen vino, esta cultura suya. En realidad, esa época de la universidad suya, la época suya del Rosario, era la época de los grandes libreros y las grandes librerías, ¿no es verdad? Sí, yo creo. En realidad, algo que lo asombra a uno, o no lo asombra, sino mejor lo desilusiona, es ver cómo esas grandes librerías bogotanas fueron decayendo poco a poco. A tal punto que hoy sí encuentra uno tiendas donde venden libros, especialmente nuevas ediciones y libros que están colocados en esas librerías por acción de los distribuidores. Pero es curioso, usted ve quiénes eran los libreros en Bogotá. Yo recuerdo, el librero fue el doctor José Vicente Concha. Exactamente. ¿No? Él fundó la librería americana. Librero fue don Jorge Roa. También. Bueno, yo creo que ahora como gran librero nos queda Belisario Betancur. Él al fin y al cabo es dueño de la editorial, o es condueño de la editorial Tercer Mundo, y de la librería Tercer Mundo. Exactamente. Bueno, decíamos de los libreros de después, cuando vino el doctor Buchholz, nos queda Ungar todavía para comprarle y dialogar. Sí, yo creo que queda Ungar y también Jorge Guerrero.
Ah, también Jorge Guerrero, claro. Yo creo que Jorge Guerrero ha hecho una labor muy importante, es un hombre culto, y no solamente está haciendo una labor muy importante desde el punto de vista de la distribución y del comercio de los libros, sino también su actividad editorial ha sido muy importante, y él está incrementando las exportaciones colombianas en esta materia. Eso es muy importante, pero doctor, en aquella época de los libreros de la calle Real, digámoslos así, porque eran los que estaban de la séptima a la sexta, en la calle 2, en la calle 3, el doctor Mikkelsen vino después del doctor Concha, ¿sí? Sí, es que Mikkelsen estaba casado con una hija del doctor Concha, según entiendo, y por eso la librería se llamaba la Librería Americana de Mikkelsen Concha. Estos eran los tertuliaderos que ustedes tenían también, porque además ustedes tenían la hora en que llegaban a hojear libros y a hacer la tertulia. Sí, y también hubo en esa época, un poco posterior, también importante, que fue la librería Siglo XX, de Naranjo Villegas. Claro, por Dios. Y ese era el tertuliadero no solamente de los intelectuales, sino de los políticos. Sí. Allá hasta se conspiraba en un momento dado. Pero por supuesto. De manera que fue desapareciendo. Luego, un tertuliadero. Buchholz nunca fue tertuliadero. No, realmente. no fue, no. No. Tertuliadero, la librería Central. Y tertuliadero, la librería Gran Colombia. Pero por supuesto, la Gran Colombia, que además siguió ahí en forma indefinida. Siguió allí, murió desgraciadamente Mora, que fue uno de sus sostenedores, pero era bastante interesante las tertulias de la librería Gran Colombia, porque allá iban gentes de todos los matices. Sí, bueno, un poquito de un matiz más marcado que los otros, doctor. Bueno, no, lo que pasa es que generalmente las personas de derecha sienten vergüenza de que les digan que son de derecha, y entonces no se atreven a confrontar el grupo de los intelectuales de izquierda. Bueno, pero allí llegaban de todas maneras. Además, porque entre otras cosas, a propósito de tertuliadero, pues estamos hablando, ¿qué más derecha que los naranjos?